Hola, bienvenidos a un nuevo video en el cual veremos lenguaje ensamblador. Empecemos con ¿qué es lenguaje ensamblador? Se dice que el lenguaje ensamblador es un tipo de lenguaje de bajo nivel utilizado para escribir programas informáticos y constituye la representación más directa del código máquina específico para cada arquitectura de computadoras legibles por un programador. El proceso de creación del programa en lenguaje ensamblador es el siguiente. Primero se escribe el código fuente, después se guarda con la extensión .asm y el nombre debe ser de máximo 8 letras sin espacio y sin caracteres especiales. Se guarda en la carpeta de lenguaje ensamblador. Para compilarlo, se pone la unidad del disco local en donde tenemos guardada nuestra carpeta y CASM seguido del nombre y la extensión. Para linkearlo se genera el código ejecutable, también poniendo la unidad del disco y poniendo .link seguido del nombre. Y para ejecutar el programa solamente se pone la unidad del disco y el nombre del programa. Los tipos de datos son los siguientes. Para declarar variables de 8 bits se usa el operador db. Para declarar variables de 16 bits se usa el operador dw. Y para declarar variables de 32 bits se usa el operador dd. Operadores. Lenguaje ensamblador maneja dos tipos de operadores. Entre ellos se encuentran las instrucciones lógicas, que estas son utilizadas para realizar operaciones lógicas sobre los operadores. Y son los siguientes. Y también las instrucciones aritméticas, que estas se usan para realizar operaciones aritméticas sobre los operandos. Y son los que se muestran a continuación. Estructuras de control. Las estructuras de control son un componente esencial al momento de desarrollar un programa, ya que éstas nos permiten modificar el flujo dependiendo de ciertas condiciones, y todo esto para cumplir con una tarea específica. Las estructuras de control, sentencias selectivas, se dice que seleccionan la ruta para solucionar un problema dependiendo de una condición. Y las sentencias de control repetitivas se dice que ejecutan un conjunto de instrucciones hasta que se cumpla una condición que hace que se rompa el ciclo. Los procedimientos. Un procedimiento es una colección de instrucciones relacionadas que realiza una tarea específica. También un procedimiento puede contener un conjunto de instrucciones que deseamos que se ejecuten en varias partes del programa. Los procedimientos del lenguaje ensamblador tienen su contraparte en los lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, en el lenguaje C y C++, estos procedimientos se llaman funciones. La sintaxis de un procedimiento es la siguiente. Se dice que las direcciones proc y endp marcan el inicio y el final del procedimiento. Estas no generan código. El nom_proc es el nombre del procedimiento y etiqueta la primera instrucción del procedimiento. La llamada a un procedimiento normalmente tiene la siguiente forma, que es el CALL y el nombre del procedimiento. Y el nom_proc es el nombre que se le dio al procedimiento al definirlo. Ahora pasémonos a los macros. Se dice que una macro es un conjunto de instrucciones asociadas a un identificador, que este es el nombre de la macro.
Este conjunto de instrucciones es invocado como una sola instrucción o macroinstrucciones. Normalmente las instrucciones de una macro se repiten varias veces en un programa o aparecen frecuentemente en los programas. Para emplear una macro en un programa debemos de hacer dos cosas. Primero, definir la macro y después invocar la macro. La definición de una macro establece el nombre al que se asocia la macro, el número y nombre de sus parámetros formales y qué instrucciones contiene la macroinstrucción. La sintaxis para declarar una macro es la siguiente. Donde las directivas macro y enm marcan el inicio y el final de la definición del macro. Y estas no generan código. El non macro es el nombre del macro y se emplea al invocar la macro. El parform es cada uno de los parámetros formales de la macro. Los parámetros permiten que una misma macro opere sobre datos distintos. Y la proposición son cada una de las instrucciones que forman la macroinstrucción. Ahora veremos lenguaje ensamblador con C y C++. El lenguaje de ensamblado sirve para muchos propósitos, como mejorar la velocidad del programa, reducir la memoria necesaria y supervisar el hardware. Puede utilizar el ensamblador alineado para incrustar instrucciones del lenguaje de ensamblado directamente en los programas de origen C y C++, sin realizar pasos adicionales de ensamblado y vínculo. El ensamblador alineado se compila con el compilador, por lo que no es necesario un ensamblador independiente. La palabra clave es --ASM, que ésta invoca el ensamblador alineado y puede aparecer siempre que una instrucción de C o C++ sea válida. No puede aparecer por sí sola, debe ir seguida de una instrucción de ensamblado, un grupo de instrucciones entre llaves o mínimo un par de llaves vacíos. Estas son algunas ventajas que tiene el lenguaje ensamblador con C y C++. Ahora bien, les mostraré un ejemplo para el lenguaje ensamblador que nos pide que lea la altura y la base de un triángulo y ésta nos imprima su área. Empezaremos con el modelo de memoria, de ahí el tamaño de la pila y el segmento de datos. Las primeras dos variables que declaramos fue la de base y altura, que estas le pusimos DW por ser numéricas. Y otra variable fue un aux, que esta es para poder hacer la división entre 2. Y el mensaje que se manda nada más que se haga el cálculo. Este debe llevar el signo de pesos para cada vez que se declare una cadena. Nuestro punto call es donde se inicia el procedimiento, donde asignamos el nombre de inicio. Este fue Beijing. Y de ahí direccionamos el segmento de datos. En nuestras operaciones movemos AX a la dirección de la base y mul altura hace referencia a AX es igual a AX por altura y después eso se divide entre 2, ya que AUX dijimos que vale 2. De ahí imprimimos el mensaje. Para esperar una tecla se pone el MOV AH01 y la interrupción 21H. Y para finalizar el programa ponemos MOV AH4CH y la interrupción 21H. Y para dar por terminado el procedimiento se pone Beijing en P en. Ahora guardaremos nuestro programa
Una vez que lo tenemos guardado, procedemos a ejecutarlo. Para montar la unidad virtual, ponemos mount D dos puntos, seguido de C dos puntos, que es nuestro disco de unidad, donde se encuentra guardado nuestro documento. Y en nuestra carpeta de TASM40. Para cambiar de unidad, solo ponemos D dos puntos. Y ya se cambia de unidad. Y para compilar dijimos que era TASM seguido del nombre del programa, que a este le pusimos ejemplo. Y para linkearlo, dijimos que era TLink seguido del nombre del programa y para ejecutarlo ponemos el nombre del programa. Y ya nos manda el mensaje que se hizo el cálculo, que fue el mensaje que proporcionamos. Bueno, esto ha sido todo sobre el lenguaje ensamblador. Gracias.